Hay mujeres que cargan el teléfono al 100% todos los días. No porque lo necesiten para el trabajo, no porque tengan llamadas importantes pendientes. Lo cargan porque dejarlo sin batería sería admitir algo que todavía no están listas para decir en voz alta. Esa costumbre tiene nombre, tiene historia y tiene un hijo al otro lado del silencio. Y lo que esta historia descubrió una noche de madrugada, frente a una radio encendida y las manos apretadas sobre la mesa, es que esperar a alguien y esperar que te den la razón no siempre es lo mismo. Quédate hasta el final, porque hay una pregunta que Esperanza se hizo a los 68 años que puede cambiar la manera en que tú esperas a quien estás esperando. Aún no había luz cuando Esperanza encendió el fogón. Lo hacía así desde hacía 40 años, antes de que el sol se asomara sobre los cerros, antes de que los pájaros decidieran que valía la pena hacer ruido. Sus manos conocían ese ritual mejor que cualquier oración aprendida. La leña delgada primero, el papel doblado en 4, el fósforo raspado con firmeza contra la caja. Una llamita pequeña, luego otra, y después el olor a humo mezclado con el frío de la madrugada colándose por la ventana que nunca cerraba del todo. La cocina era pequeña, una mesa de madera con 3 sillas, aunque desde hacía años solo una tenía el asiento gastado. La alacena con los frascos ordenados por tamaño. El calendario en la pared, siempre un mes atrasado porque nadie lo cambiaba. Y ella ya no contaba los días de la misma manera que antes. Puso agua a hervir, sacó la harina, empezó a amasar. No porque tuviera hambre, sino porque amasar era lo único que le pedía al cuerpo algo parecido a la concentración. Y la concentración era lo único que por un rato le pedía a la mente que se quedara quieta. Afuera, el pueblo de San Isidro dormía todavía. Se escuchaba a lo lejos el motor de algún camión madrugador, el ladrido seco de un perro, el viento moviéndose entre los eucaliptos del camino. Sonidos de siempre, sonidos que ella ya no escuchaba realmente, sino que simplemente dejaba pasar, como se deja pasar el tiempo cuando uno ha aprendido que resistirlo solo cansa más. Esperanza tenía 68 años y vivía sola. No era una soledad nueva. Llevaba 6 años así, desde que murió don Aurelio, su marido, una tarde de marzo, con las manos todavía oliendo a tierra, porque había salido a revisar el huerto, aunque el médico le había dicho que ya no debía hacer esfuerzos. Así era él, terco hasta el final, y ella lo amó por eso y lo lloró por eso. Y todavía a veces, cuando encontraba una herramienta mal guardada, se le escapaba una sonrisa antes de que el pecho se le apretara. Pero la soledad de la que nadie le hablaba, la que nadie nombraba en los pésames ni en las visitas de las vecinas, no era la de don Aurelio, era la de Rodrigo, su hijo, el único. Rodrigo se había ido a los 23 años, no de golpe, no con una pelea enorme, ni con portazo, ni con palabras que no se pueden retirar. Se fue como se va el agua de un vaso con una grieta pequeña, despacio, sin que uno se dé cuenta exactamente cuándo empezó a faltar, hasta que un día miras y ya no queda nada. Primero fue la ciudad, una oportunidad de trabajo que no podía dejar pasar. Eso dijo. Esperanza lo entendió. Don Aurelio también, aunque se quedó más callado que de costumbre esa semana. San Isidro era un pueblo chico, con trabajo escaso y horizontes que a los jóvenes les parecían paredes. No era la primera familia que veía partir a un hijo hacia la ciudad,
ni sería la última. Al principio llamaba seguido. Los domingos, casi siempre. A veces los miércoles si algo bueno le había pasado en la semana y quería contarlo. Esperanza guardaba esas llamadas como se guardan las cartas importantes. Las repasaba durante los días siguientes. Sacaba pedacitos de conversación y los ponía a la luz para verlos mejor. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de transporte. Rodrigo se compró una mochila nueva. Rodrigo había conocido a una chica llamada Valeria, que estudiaba enfermería y tenía una risa muy particular. Después las llamadas se fueron espaciando, cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego en los cumpleaños, en Navidad, en el Día de la Madre, con un mensaje de texto que decía: «Te quiero, mamá, abrazo grande», y que Esperanza leía 3 veces, aunque en 30 segundos ya se lo sabía de memoria. Nunca hubo una pelea. Eso era lo que más le costaba explicarle a la gente, cuando alguna vecina se animaba a preguntar con esa delicadeza torpe que tiene la gente buena cuando no sabe cómo nombrar algo. No hubo insultos, no hubo acusaciones, no hubo una tarde de llanto que lo explicara todo. Solo fue el silencio llegando poco a poco, como llega el invierno, sin que nadie firme ningún papel, pero todos terminen usando abrigo. La última vez que lo vio en persona fue en el entierro de don Aurelio. Rodrigo llegó en bus desde la ciudad, con una maleta pequeña y una expresión en la cara que Esperanza no supo cómo leer del todo. Estuvo 3 días. Ayudó con los trámites, habló con los vecinos, comió en la mesa de siempre. Pero había algo distinto en él, una distancia que no era mala voluntad, sino algo más difícil de nombrar. Como si ya no terminara de pertenecer del todo a ese lugar, pero tampoco se animara a decirlo. La mañana que se fue, la abrazó largo en la puerta. «Te llamo la semana que viene, mamá». Eso dijo. Y ella asintió y sonrió y lo vio subir al bus, y esperó que se diera vuelta para saludarla desde la ventana como hacía de chico. Pero el bus arrancó y la ventana donde él estaba sentado pasó de largo sin que nadie levantara la mano. Eso fue hace 4 años. Los domingos eran los días más largos. No por el trabajo, porque los domingos Esperanza se permitía moverse más despacio, sin la presión de la semana encima, sino porque los domingos tenían una forma particular de estirarse cuando uno está solo, como si las horas supieran que no hay prisa y decidieran aprovecharlo para pesar más. Desde que Rodrigo se fue, y más aún desde que murió don Aurelio, Esperanza había desarrollado sin proponérselo una liturgia del domingo que cumplía con la precisión silenciosa de quien necesita que los días tengan forma para no perderse dentro de ellos. Se levantaba temprano, encendía el fogón, amasaba pan, siempre más del que podía comer sola. Se arreglaba con ropa limpia y caminaba hasta la capilla del pueblo, que quedaba a 12 minutos a paso tranquilo y a 8 si el frío apuraba los pies. Saludaba a las mismas personas de siempre. Respondía a las mismas preguntas de siempre. Recibía las mismas miradas de esa lástima amable que la gente le tiene a las mujeres mayores que viven solas y que Esperanza había aprendido a recibir sin que le removieran nada por dentro. Después volvía a casa y cocinaba. Cocinaba para 2. Nunca lo había decidido conscientemente. Simplemente sus manos seguían calculando las porciones de antes, el arroz para 2, la carne para 2, la ensalada servida en el plato hondo que siempre había sido el de Rodrigo cuando vivía en casa. A veces se daba cuenta a la mitad de la preparación,
y se quedaba un momento quieta frente a la olla, con la cuchara en la mano, mirando sin ver. Luego seguía. La comida sobrante la guardaba en frascos o se la llevaba a doña Carmen, la vecina del fondo que tenía 81 años, y los pies hinchados, y recibía cualquier visita con una gratitud desproporcionada que a Esperanza le partía el alma, y al mismo tiempo le hacía bien, porque hay dolores que sanan un poco cuando uno encuentra otro dolor al que puede servirle de algo. El teléfono lo cargaba siempre al 100%. Eso sí lo había decidido conscientemente, aunque nunca se lo había dicho a nadie en voz alta, porque habría sonado a lo que era: una espera. Un teléfono cargado al 100% en manos de una mujer que vive sola y cuyo único hijo no llama es una forma de fe pequeña y obstinada. La fe de quien sabe que las probabilidades no están de su lado, pero igual deja la puerta sin tranca por si acaso. Tenía el número de Rodrigo guardado con una foto de cuando él tenía 16 años y los dos estaban sentados en el corredor de la casa con una sandía partida en el medio y las dos caras de frente a la cámara que sostenía don Aurelio. Rodrigo reía con los ojos cerrados. Esperanza lo miraba a él en vez de mirar al lente. Esa foto tenía 12 años. Era la última que tenía de los dos juntos. A veces la abría sin querer al buscar otro contacto, y entonces tenía que decidir en décimas de segundo si la miraba o pasaba rápido de largo. Dependiendo del día, hacía una cosa u otra. Los días buenos la miraba 2 o 3 segundos y algo tibio le pasaba por el pecho. Los días malos la cerraba antes de que el pecho tuviera tiempo de hacer nada. Ese domingo en particular era un día malo. No había pasado nada especial. Los días malos rara vez necesitan un motivo concreto, especialmente cuando uno lleva años cargando algo que no tiene nombre exacto, pero que ocupa el mismo espacio que ocuparía una persona si estuviera. Esperanza había vuelto de la capilla, había cocinado, había guardado la mitad en un frasco, se había sentado a la mesa y había comido sola frente a la ventana que daba al patio donde el limonero que plantó Rodrigo de niño seguía dando frutos que ella convertía en jugo que nadie más tomaba. Estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono. Lo miró antes de contestar, como siempre. Era un número desconocido. No estaba guardado en sus contactos, y el código de área no era del pueblo ni de la ciudad donde vivía Rodrigo. Dudó un segundo. Esperanza no era de las que contestan números desconocidos. Había aprendido con los años que casi siempre eran vendedores o llamadas equivocadas o silencio al otro lado. Pero algún impulso pequeño que no supo explicarse después, hizo que deslizara el dedo y se llevara el teléfono a la oreja. ¿Aló? Hubo un segundo de silencio breve. Luego una voz joven, de hombre, con ese tono apresurado de quien marca mientras hace otra cosa. ¡Mamá! Una sola palabra. Esperanza no respondió. No porque no quisiera, sino porque algo en su pecho hizo una cosa extraña, como cuando uno pisa un escalón que no existe y el cuerpo entero reacciona antes que la mente. La voz no era la de Rodrigo. Lo supo de inmediato. En el fondo lo supo. Pero el tiempo que pasó entre escuchar esa palabra y saberlo con certeza fue suficiente para que algo se abriera. «Ay, perdón», dijo la voz al otro lado, con una risa corta y avergonzada. «Me equivoqué de número. Disculpe».
y colgó. Esperanza se quedó con el teléfono en la mano, de pie frente al fregadero, con el agua todavía corriendo y un plato a medio lavar apoyado contra la pileta. Afuera, el viento movía las ramas del limonero. Un gorrión pasó de un lado al otro del patio sin detenerse. No lloró de inmediato. Primero se quedó quieta, como si el cuerpo necesitara unos segundos para procesar lo que había pasado. Luego cerró la llave del agua. Luego apoyó el plato. Luego se secó las manos en el delantal con esa lentitud automática de quien necesita hacer algo con las manos, mientras el alma decide qué hacer con lo que acaba de recibir. Después sí lloró. No fue un llanto dramático ni ruidoso. Fue el llanto silencioso y profundo de las personas que han llorado muchas veces solas y han aprendido a hacerlo sin desperdiciar energía en el sonido. Las lágrimas simplemente bajaron, una después de la otra, mientras ella seguía de pie frente al fregadero, mirando el patio sin verlo realmente. Lo que la había roto no era la llamada equivocada. Era el segundo. Ese segundo exacto entre escuchar la palabra mamá y darse cuenta de que no era él. Ese segundo en que algo en ella había saltado hacia adelante con una urgencia que le reveló, de golpe y sin permiso, cuánto lo seguía esperando. No como algo vago o resignado, sino con una intensidad que no había muerto, sino que simplemente había aprendido a vivir debajo de la rutina, debajo del pan amasado y el teléfono cargado y los frascos ordenados por tamaño. Lo esperaba. Todavía, después de 4 años, después de los cumpleaños con mensaje de texto y los silencios de meses y la ventana del bus que pasó de largo sin una mano levantada, todavía lo esperaba con la misma fe terca y sin garantías, con que dejaba el teléfono cargado al 100%. Se sentó en la silla de siempre, la del asiento gastado, y se quedó un rato largo sin hacer nada. Afuera la tarde empezaba a cerrar despacio sobre San Isidro, esa hora en que la luz se vuelve anaranjada y los techos de las casas parecen estar hechos de algo más suave que el zinc y el barro. Era una hora que antes le gustaba. Ahora simplemente la dejaba pasar. Pensó en Rodrigo, no en el Rodrigo del mensaje de texto del Día de la Madre, sino en el de 16 años con los ojos cerrados de reírse frente a una sandía partida, en el que se subía al árbol del patio para buscarle limones, aunque ella no se los había pedido, en el que una noche de fiebre, tendría él unos 8 años, le había dicho con voz adormecida que cuando fuera grande iba a construirle una casa con jardín para que tuviera dónde sembrar todo lo que quisiera. Ese Rodrigo y el que no llamaba eran la misma persona. Eso era lo que más le costaba entender y lo que más le dolía. Esa noche casi no durmió. No era la primera vez. Había noches así desde hacía años, noches en que el cuerpo se acostaba, pero la mente decidía quedarse despierta repasando cosas que de día lograba mantener a distancia. Pero esa noche era distinta. La llamada equivocada había removido algo que llevaba tiempo asentado en el fondo, como esas piedras que uno aprende a rodear porque sabe que si las toca enturbian todo el río. Dio vueltas en la cama hasta la 1, luego hasta las 2. A las 3 se levantó, se puso las pantuflas y el chal de lana que colgaba siempre en el respaldo de la silla y fue a la cocina. No encendió el fogón, solo prendió la luz pequeña de la alacena, esa que daba un resplandor amarillo y tibio, que hacía que la cocina pareciera menos sola, y se sentó a la mesa con las manos juntas sobre la madera. La radio
estaba en el estante de siempre. Una radio vieja de plástico color crema que don Aurelio había comprado en una feria hace 20 años y que seguía funcionando con una fidelidad que Esperanza a veces encontraba casi conmovedora. La encendió con el volumen bajo, solo para tener una voz en el cuarto. No le importaba demasiado qué estaban diciendo. Solo necesitaba que el silencio tuviera algo adentro. Cayó en una transmisión religiosa. A esa hora de la madrugada, las radios del pueblo casi siempre pasaban o música antigua o programas de fe, y Esperanza no tenía energía para buscar otra cosa, así que lo dejó. Una voz masculina, serena, hablaba pausado. Ella no prestó atención al principio. Dejó que las palabras pasaran por encima como el agua pasa sobre las piedras. Pero entonces el hombre dijo algo que la detuvo. Esta noche quiero hablarles del padre del hijo pródigo. No del hijo que se fue, del padre que se quedó. Esperanza levantó la vista hacia la radio, aunque no hubiera nada que ver. Porque todos conocemos la historia del hijo, continuó la voz. El que pidió su herencia, el que se fue, el que derrochó todo, el que volvió con vergüenza. Esa parte la sabemos. Pero hay algo que la historia no describe con detalle y que yo me he preguntado muchas veces. ¿Qué hacía el padre mientras esperaba? ¿Cómo eran sus días? ¿Cómo eran sus noches? La cocina estaba completamente quieta. La Biblia dice solamente que cuando el hijo volvió, el padre lo vio desde lejos, lo cual significa que el padre miraba, que el padre salía o se asomaba o de alguna manera mantenía los ojos puestos en el camino por donde su hijo se había ido. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido meses, pudo haber sido años, pero el padre seguía mirando el camino. Esperanza sintió algo moverse en el pecho. Y yo me pregunto cuántas madres, cuántos padres, cuántas personas están esta noche mirando un camino, esperando a alguien que se fue y no ha vuelto, y cargando en silencio no solo la espera, sino algo más pesado todavía: el enojo, la pregunta sin respuesta, el no entender por qué, el repasar 1000 veces qué fue lo que salió mal, el preguntarse si uno hizo algo, si uno dijo algo, si uno dejó de hacer o de decir algo que torció el camino. Las manos de Esperanza se apretaron sobre la mesa, porque eso era exactamente lo que llevaba 4 años haciendo. Repasar, buscar el momento exacto, la palabra precisa, el gesto que debió haber sido diferente. Hubo una época en que Rodrigo y Valeria, la chica de la risa particular, habían tenido problemas y Rodrigo había llamado una noche muy tarde, y ella, Esperanza, cansada y sin entender bien la situación, había dicho algo torpe. No cruel, no intencional, simplemente torpe. Y Rodrigo había cortado la llamada con una sequedad que ella había sentido como una puerta cerrándose. ¿Había sido eso? ¿O había sido antes, cuando no fue a visitarlo el primer año porque el viaje le parecía caro y complicado y pensó que habría más oportunidades? ¿O había sido la vez que le dijo que la ciudad lo estaba cambiando, sin darse cuenta de que él quizás necesitaba que ella lo aceptara cambiado? No lo sabía. Llevaba 4 años sin saberlo, y esa incertidumbre a veces le pesaba más que la ausencia misma, porque la ausencia uno aprende a cargarla, pero la culpa sin confirmar no tiene forma fija y ocupa todo el espacio disponible. La voz de la radio continuó suave.
El padre del hijo pródigo no sabía cuándo volvería su hijo. No sabía si volvería, pero seguía mirando el camino. Y yo creo que esa mirada no era solo esperanza. A veces también era dolor. A veces también era enojo. A veces también era esa pregunta oscura que los que amamos no nos animamos a decir en voz alta. ¿Por qué me hiciste esto? Esperanza cerró los ojos. La pregunta se quedó flotando en la cocina. ¿Por qué me hiciste esto? Esperanza no la había dicho nunca en voz alta, ni a las vecinas, ni al cura del pueblo, ni siquiera a don Aurelio en los últimos años de su vida, cuando a veces se quedaban sentados en el corredor al atardecer y el silencio entre ellos se volvía lo suficientemente hondo como para caber cualquier cosa. Había algo en nombrarla que le parecía una traición, como si reclamarle a Rodrigo, aunque fuera en la intimidad de su propio pecho, lo convirtiera en el malo de una historia que ella no quería que tuviera malos, porque no lo veía como malo. Eso era lo más extraño y lo más agotador de todo. Si Rodrigo hubiera sido cruel, si le hubiera dicho algo imperdonable, si hubiera hecho algo concreto y claro que explicara la distancia, habría sido más fácil. El dolor habría tenido dirección, pero no. Rodrigo simplemente se había ido alejando con la misma naturalidad silenciosa con que se enfría el café si uno lo deja, sin drama, sin intención aparente, como si la distancia fuera algo que le ocurrió a los dos, en vez de algo que alguien eligió. Y sin embargo, ahí estaba la herida. Concreta, viva, presente a las 3 de la madrugada, en una cocina de San Isidro, con la radio encendida y las manos apretadas sobre la mesa. La voz continuó. Hay algo que he aprendido acompañando a personas que esperan a alguien, y es que debajo de la espera casi siempre hay dos cosas que conviven sin que uno lo note. El amor, que sigue ahí intacto, terco, sin pedir permiso, y el rencor, que fue llegando despacio, sin que uno lo invitara, y que se fue instalando en los rincones del alma como se instala la humedad en las paredes viejas. Silencioso, difícil de ver, pero presente. Esperanza abrió los ojos. Rencor. No le gustó esa palabra aplicada a ella. Le pareció demasiado dura, demasiado oscura para lo que sentía. Ella no le guardaba rencor a Rodrigo. Ella lo amaba. Ella dejaba el teléfono cargado al 100% y cocinaba para dos y guardaba una foto de hace 12 años como si fuera un documento importante. Pero la voz de la radio siguió antes de que pudiera terminar de rechazar la idea. El rencor no siempre tiene la cara que uno espera. No siempre es rabia, ni odio, ni deseo de mal. A veces, el rencor es más suave y más peligroso que todo eso. A veces, el rencor es una historia que uno se repite. La historia de lo que le hicieron, de lo que no mereció, de lo que dio y no recibió. Una historia que uno afila despacio, sin darse cuenta, hasta que queda tan afilada que ya no puede soltar sin cortarse. La cocina se sintió más pequeña. Esperanza pensó en las veces que había ensayado mentalmente la conversación con Rodrigo. No la conversación real, tierna, la del abrazo y el llanto y el todo está bien, sino la otra, la que empezaba con ella diciéndole con voz tranquila pero firme todo lo que había cargado sola. Los cumpleaños sin llamada, los inviernos con la calefacción rota sin que nadie preguntara cómo estaba, la enfermedad del año pasado, una semana en cama con fiebre alta y el mensaje que le mandó a Rodrigo que decía «No me siento bien» y que recibió respuesta 2 días después con un «Espero que estés mejor, mamá. Cuídate».
había ensayado esa conversación muchas veces, y en todas las versiones había un momento en que Rodrigo entendía, finalmente, el peso de lo que había hecho, en que bajaba la cabeza o le pedía perdón, o decía algo que lo explicaba todo y que de alguna manera lo justificaba y lo resolvía al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo construyendo esa conversación imaginaria que a veces se preguntaba si en algún lugar profundo y oscuro, del que no estaba orgullosa, ya no quería solo que Rodrigo volviera. Quería que volviera y supiera exactamente cuánto había dolido su ausencia. La voz de la radio lo dijo con más suavidad de la que merecía. Cuando llevamos mucho tiempo esperando a alguien que nos lastimó, a veces, sin notarlo, dejamos de esperar solo a la persona. Empezamos a esperar también la reparación, la explicación, el reconocimiento del daño. Y eso es humano, completamente humano. Pero hay algo que vale la pena preguntarse con honestidad. ¿Estoy guardando un lugar para que esta persona vuelva a mi vida? ¿O estoy guardando una deuda para que venga a saldarla? Esperanza sintió que el aire de la cocina cambiaba de temperatura. No porque la pregunta fuera nueva, sino porque era la primera vez que alguien se la hacía desde afuera, y con palabras tan precisas que no dejaban espacio para decir que no aplicaba. Se quedó inmóvil un momento largo. Afuera el viento había parado. San Isidro dormía con esa quietud completa que solo tienen los pueblos chicos de madrugada, cuando hasta los perros deciden que no vale la pena ladrar. La luz amarilla de la alacena seguía tiñendo la cocina de ese color tibio que no alcanzaba a ser consuelo, pero al menos no era frialdad. Esperanza miró sus manos sobre la mesa. Manos de 68 años, manos que habían amasado pan, sembrado huerto, sostenido enfermos, aplaudido primeras actuaciones escolares, trenzado el cabello de una muñeca que Rodrigo le había regalado a ella, no al revés. Un día que volvió del colegio con una sorpresa envuelta en papel de diario. Manos que llevaban 4 años esperando que un teléfono sonara. Y por primera vez en todo ese tiempo, con una claridad incómoda y sin aviso, se preguntó algo que nunca antes había formulado con tanta honestidad. ¿Qué estaba esperando exactamente? La radio siguió hablando un rato más. Esperanza la escuchó sin retener demasiado, como quien deja correr el agua sin recogerla. Ya tenía suficiente adentro. La pregunta que se había hecho sola en la oscuridad de la cocina tenía un peso específico que no se disolvía con más palabras, sino que necesitaba tiempo. Como necesita tiempo el pan después de amasarlo, antes de que uno sepa si quedó bien. Apagó la radio pasada las 4. Volvió a la cama y esta vez sí se durmió, no con la paz de quien resolvió algo, sino con el agotamiento de quien finalmente dejó de pelear contra el insomnio y aceptó que la noche iba a ser lo que iba a ser. Los días siguientes fueron extraños. No pasó nada extraordinario por fuera. La rutina siguió siendo la rutina. El fogón, el pan, la visita a doña Carmen, el huerto, la misa del domingo. Pero por dentro algo se había desacomodado, o quizás más exactamente, algo había empezado a acomodarse de una manera diferente, como cuando uno mueve un mueble que llevaba años en el mismo lugar y descubre que debajo había cosas que no recordaba haber guardado ahí. Pensó mucho en la pregunta. ¿Qué estaba esperando exactamente? La respuesta fácil era a Rodrigo. Esperaba a su hijo. Esperaba que llamara, que apareciera,
que el silencio terminara de alguna manera que tuviera sentido. Eso era verdad y no dejaba de serlo, pero había otra capa debajo. Y esa capa, mientras más la miraba, menos le gustaba lo que veía. Porque si era completamente honesta, y a sus 68 años, Esperanza había aprendido que la deshonestidad con uno mismo es el lujo más caro que existe. Tenía que admitir que la conversación que había ensayado 1000 veces en su cabeza no era una conversación de reencuentro. Era una conversación de tribunal. Ella hablaba, él escuchaba. Ella enumeraba, él reconocía. Ella perdonaba, desde arriba, con la autoridad de quien ha sufrido más. Y en esa versión de la historia, Rodrigo no volvía como hijo. Volvía como deudor. Eso la golpeó con una fuerza que no esperaba. No porque fuera una revelación completamente nueva, sino porque era la primera vez que lo veía con esa claridad y sin la protección de las capas de justificación que había construido con tanto cuidado durante años. Las capas que decían: tengo razón en estar herida, tengo razón en esperar una disculpa. Lo que hizo no estuvo bien, y él lo sabe. Todo eso podía ser verdad, y al mismo tiempo podía estar endureciéndole el corazón de maneras que ella no había querido ver. El jueves fue a la capilla fuera del horario de misa. No era algo que hiciera habitualmente. La capilla de San Isidro estaba abierta durante el día para quien quisiera entrar, y algunas personas del pueblo iban a rezar en silencio. Pero Esperanza no era de esas. Ella rezaba en casa, en la cocina, a veces en el huerto. Sentía que Dios no necesitaba un edificio específico para escucharla y que ella no necesitaba un edificio específico para hablarle. Pero ese jueves necesitaba salir de la casa. Entró y se sentó en el banco de siempre, el tercero de la derecha, donde la madera tenía un color más oscuro que los otros, porque era el que más sol recibía por la ventana lateral. Había una señora mayor rezando el rosario en silencio en el primer banco y nada más. La capilla olía a cera y a ese polvo sagrado particular que tienen los lugares que llevan décadas siendo visitados por personas que llegan cargadas y se van un poco más livianas. Esperanza no supo por dónde empezar. Llevaba años hablando con Dios de manera práctica y cotidiana, la clase de conversación breve y concreta que se tiene con alguien de confianza. Gracias por este día, cuida a fulano. Ayúdame con esto. Pero lo que necesitaba decir ese jueves no cabía en ese formato. Así que simplemente empezó. Señor, creo que he estado esperando mal. Lo dijo en voz muy baja, casi sin mover los labios, mirando el altar sencillo con su cruz de madera y el florero con 2 claveles blancos que alguien había dejado esa mañana. He estado esperando que Rodrigo vuelva. Eso es verdad. Pero también he estado esperando que venga a darme la razón. Y no sé si eso es lo mismo que amarlo o si es otra cosa. Hizo una pausa. La señora del rosario siguió rezando sin perturbarse. Afuera, un perro ladró 2 veces y se calló. Lo que sí sé es que cargo algo muy pesado hace mucho tiempo y que ya no quiero seguir cargándolo de la misma manera. Pero no sé cómo soltarlo sin sentir que le estoy dando la razón a él o quitándosela a mí. Cerró los ojos. Así que si tú sabes cómo se hace eso, necesito que me enseñes, porque yo sola no he podido. Fue una oración sin elocuencia ni fórmulas. Fue simplemente lo que había, dicho con las palabras que tenía, que eran pocas y directas y completamente sinceras.
y en las cosas de Dios, como Esperanza había aprendido en 68 años de vida, eso suele ser suficiente. Salió de la capilla con el mismo peso de siempre. Pero alguna cosa pequeña y difícil de nombrar, se había movido apenas. Como cuando uno afloja un nudo que lleva demasiado tiempo apretado y en el primer intento no se abre, pero los dedos sienten que la cuerda cedió un poco. Volvió a casa caminando despacio bajo el sol de la mañana. Y esa tarde, por primera vez en 4 años, no ensayó la conversación del tribunal. El viernes amaneció con lluvia. No la lluvia fuerte y ruidosa que barre todo, sino esa lluvia fina y constante que se instala sobre los pueblos chicos, como una decisión tomada, sin apuro, sin intención de irse pronto. El tipo de lluvia que hace que la gente se quede más tiempo en casa y que las cocinas huelan más a leña y a café y a cosas guardadas que salen a flote cuando el exterior se cierra. Esperanza pasó la mañana remendando ropa. Era un trabajo que le gustaba porque le pedía justo la cantidad de atención necesaria para mantener las manos ocupadas sin ocupar demasiado la cabeza. Aguja, hilo, puntada, aguja, hilo, puntada. El ritmo tenía algo de oración mecánica, de esas que el cuerpo hace mientras el alma trabaja por su cuenta en otra cosa. Y lo que el alma trabajaba ese día era Rodrigo, pero de una manera diferente a la de siempre. No era el repaso del agravio ni el ensayo del tribunal. Era algo más parecido a intentar verlo de verdad, no como el hijo que no llamaba, sino como una persona completa, con su propio peso, sus propias grietas, sus propias razones que ella no conocía del todo, porque hacía 4 años que no hablaban de verdad, y hacía más tiempo que eso que las conversaciones entre ellos habían dejado de tener la profundidad que ella hubiera querido. ¿Qué estaba viviendo Rodrigo? Era una pregunta que rara vez se había hecho con genuina curiosidad. Casi siempre cuando pensaba en él, lo hacía desde el centro de su propio dolor, mirándolo desde ahí, evaluando sus acciones en función de lo que le causaban a ella. Pero esa mañana, con la lluvia en la ventana y la aguja en la mano, intentó algo diferente. Intentó imaginarlo. 31 años, viviendo en una ciudad grande, trabajando, probablemente con las presiones que tiene el trabajo cuando uno no tiene red de contención cerca. Valeria había dejado de aparecer en las conversaciones hacía tiempo, lo cual podía significar muchas cosas. Solo en un departamento o con personas que ella no conocía. Cargando quizás su propia versión de una historia que Esperanza no había escuchado nunca, porque nunca se la había preguntado con la disposición correcta. ¿Estaría bien? La pregunta llegó con una sencillez que la tomó desprevenida. No, ¿por qué no llama? No, ¿qué hice mal? No, ¿cuándo va a entender lo que me hizo? Sino simplemente, ¿estaría bien? Dejó la costura sobre la mesa. Miró la lluvia en la ventana un momento largo. El limonero en el patio recibía el agua con esa quietud vegetal de las cosas que no tienen opinión sobre lo que les toca. Las hojas brillaban, el suelo oscurecía. Todo seguía su orden natural sin consultarle nada a nadie. Pensó en él de niño enfermo, pidiéndole agua a las 2 de la mañana, con una voz tan pequeña que ella siempre se preguntaba cómo la escuchaba desde el otro cuarto. Pensó en el día que se cayó de la bicicleta y llegó a casa con la rodilla abierta, tratando de no llorar, porque tenía 11 años y había decidido que ya era grande. Pensó en la vez que reprobó un examen importante
y no se lo dijo hasta 3 semanas después. Y cuando por fin lo hizo, ella entendió que el silencio no había sido descaro, sino vergüenza. La vergüenza de quien no quiere decepcionar a alguien cuya opinión le importa demasiado. Ese niño y este hombre que no llamaba eran la misma persona. Y esa persona, fuera lo que había pasado entre ellos, seguía siendo su hijo. No su deudor, no el acusado de su tribunal imaginario. Su hijo, con todo lo que esa palabra contenía de imperfecto y de irreemplazable. Algo se aflojó un poco más en el nudo. Por la tarde escampó y Esperanza salió al huerto a revisar las matas después de la lluvia. La tierra olía a ese perfume particular que tiene cuando recibe agua después de días secos, algo profundo y limpio al mismo tiempo. Como si la tierra también tuviera su propia manera de agradecer. Mientras sacaba maleza, encontró entre las matas de cilantro una piedra pequeña y perfectamente redonda, que no había visto antes o que siempre había estado ahí y nunca le había llamado la atención. La limpió con los dedos y la sostuvo en la palma un momento. Le recordó a Rodrigo. No por ninguna razón lógica. A veces los recuerdos no necesitan lógica, solo necesitan un objeto que funcione de puerta. Y esa piedra abrió una tarde de hace muchos años. Rodrigo tendría 6 o 7, cuando los dos habían caminado hasta el río del pueblo, y él había pasado una hora entera buscando la piedra más redonda y perfecta que pudiera encontrar. La había encontrado y se la había dado a ella con la solemnidad de quien entrega algo precioso. Esperanza no recordaba qué había pasado con esa piedra, pero recordó la cara de Rodrigo al dársela, la concentración, la satisfacción, esa manera que tienen los niños de amar, que es completamente sin reservas y sin estrategia, sin calcular si es correspondido ni en qué medida, simplemente dando porque dar se siente bien y porque la persona que tienen enfrente es el centro de su mundo. Ese niño todavía existía dentro del hombre que no llamaba. Tenía que existir. Guardó la piedra en el bolsillo del delantal y siguió trabajando en el huerto hasta que la luz empezó a bajar. Esa noche cenó temprano, lavó los platos con calma, encendió la radio un rato y se acostó antes de las 10. Antes de apagar la luz, hizo algo que no planeaba hacer. Abrió el teléfono, entró a los contactos, se detuvo en el nombre de Rodrigo con la foto de los dos frente a la sandía y los ojos cerrados de reírse. Lo miró largo rato. Luego apagó la pantalla sin llamar. Todavía no. Pero por primera vez en 4 años, la razón por la que no marcaba no era el orgullo ni el miedo a que no contestara. Era algo más parecido a querer estar lista, lista para llamarlo sin el tribunal, sin la deuda, sin la versión ensayada, lista para llamarlo simplemente como su madre. El domingo llegó con cielo despejado. Una de esas mañanas de invierno en que el frío es intenso, pero la luz es tan limpia y tan blanca que parece recién estrenada, como si el mundo hubiera decidido compensar la temperatura con la claridad. Esperanza salió temprano al patio con el chal apretado y respiró hondo ese aire que olía a tierra mojada, todavía por la lluvia del viernes, y a eucalipto y a ese algo indefinible que tienen las mañanas de los pueblos chicos y que uno solo sabe nombrar cuando lo ha perdido. Hizo todo lo de siempre.
el fogón, el pan, la ropa de misa, el camino de 12 minutos hasta la capilla con los pies seguros sobre el empedrado conocido, las mismas personas de siempre en los mismos lugares de siempre, saludándola con la misma calidez de siempre. Esperanza respondía y sonreía, y se sentaba en el tercer banco de la derecha, y escuchaba la misa con esa atención renovada que a veces llega después de una semana de movimiento interior, como si el alma hubiera abierto más espacio para recibir. El padre Esteban habló ese domingo sobre el amor que no lleva cuentas. Esperanza escuchó cada palabra, no como quien busca confirmación de lo que ya piensa, sino como quien está genuinamente dispuesto a que algo lo cambie. Y algo la fue cambiando, despacio, a lo largo de esos 20 minutos, no con un golpe dramático, sino con esa acumulación suave de verdades pequeñas que se van apilando hasta que el peso total mueve algo que parecía fijo. El amor que no lleva cuentas. Ella había llevado cuentas, minuciosamente, con la precisión involuntaria de quien no se propone contabilizar el dolor, pero lo hace igual porque es la única manera que encuentra de darle forma a algo que de otra manera no tiene bordes ni nombre. Cada cumpleaños sin llamada era una entrada en el libro. Cada mensaje de texto escueto era otra. La semana de fiebre, la ventana del bus, el abrazo en el entierro de don Aurelio que duró lo suficiente para sentirse real, pero no lo suficiente para sentirse completo. Todo anotado, todo guardado. Y sin embargo, ahí estaba el padre Esteban diciendo con su voz tranquila de hombre que también había vivido cosas que con el amor real, el que dura, no el que se siente bonito sino el que elige quedarse, no funciona así. Que el amor que lleva cuentas tarde o temprano se convierte en comercio. Que uno termina amando para que le devuelvan en la misma moneda y cuando no le devuelven, concluye que no fue amado. Cuando en realidad lo que falló no fue el amor, sino la expectativa de la transacción. Esperanza salió de la capilla con algo diferente en los ojos. No lloraba, pero tenía esa expresión que tienen las personas cuando algo interno acaba de reacomodarse y todavía están procesando la nueva configuración, como quien sale de una habitación que ordenó y todavía está calculando cuánto espacio había ganado sin saberlo. Volvió a casa. Cocinó. Esta vez cocinó para una sola persona y lo hizo conscientemente, sin tristeza, con la simple aceptación de que así era el día de hoy y que estaba bien. Comió despacio frente a la ventana del patio. El limonero brillaba con el sol de mediodía. Un gato que no era de nadie en particular, pero que visitaba el barrio con regularidad, apareció en el borde del cerco y la miró un momento antes de decidir que había cosas más interesantes en otro lado. Esperanza sonrió, lavó el plato, se cambió la ropa de misa, se hizo un té. Se sentó a la mesa y tomó el teléfono. Lo sostuvo un momento sin encender la pantalla, con las dos manos, sintiendo el peso pequeño y liviano de ese objeto que llevaba años siendo simultáneamente su esperanza y su tormento. Luego lo encendió. Entró a los contactos. Se detuvo en Rodrigo. La foto de los dos frente a la sandía. Los ojos cerrados de reírse. Esta vez no lo pensó mucho más. No porque hubiera dejado de importarle el resultado, sino porque había entendido, en algún momento entre el jueves en la capilla y el domingo de hoy, que esperar estar completamente lista era otra forma de no moverse, que la conversación perfecta no existía
y que buscarla era una manera elegante de seguir postergando lo único que en realidad necesitaba pasar, que era simplemente intentarlo, sin el tribunal, sin la deuda, sin la versión ensayada. Marcó. El teléfono llamó una vez, 2, 3, 4. Esperanza contó los tonos con una calma que no esperaba sentir, como si el simple hecho de haber marcado ya hubiera resuelto algo independientemente de lo que pasara después. 5 tonos. 6. Estaba preparándose para el buzón de voz, organizando mentalmente las palabras breves y sin presión que dejaría grabadas, cuando después del 7º tono ocurrió algo que no había calculado en ninguno de los escenarios que había considerado. Alguien contestó. No era el buzón, era una voz, era su voz. ¿Aló? Una sola palabra, dicha con la ligera confusión de quien ve un número guardado que no esperaba a que llamara. Pero su voz, la misma voz de siempre, un poco más grave que cuando era chico, con ese dejo particular que tenía desde adolescente de hablar como si siempre estuviera a punto de decir algo más importante de lo que finalmente decía. Esperanza cerró los ojos un segundo. 30 años de esa voz. 31 años de conocerla desde antes de que existiera. Desde que era solo un movimiento dentro de ella. Y don Aurelio le ponía la mano en la panza y decía que iba a ser músico porque pateaba con ritmo. «Rodrigo», lo dijo simplemente, sin el peso del tribunal, sin la contabilidad de los años. Solo su nombre, dicho por su madre, con toda la historia que esas 2 palabras contenían entre ellas. Hubo un silencio breve al otro lado. Breve pero distinto al silencio de los años anteriores. No el silencio de la distancia, sino el silencio de alguien que acaba de recibir algo que no sabía que estaba esperando y necesita un segundo para entender qué hacer con eso. «Mamá», dijo él, y en cómo lo dijo, en ese tono que no era el del mensaje de texto del Día de la Madre, sino algo más hondo y más asustado y más real. Esperanza supo que la conversación que venía no iba a ser la del tribunal ni la del reencuentro perfecto de película. Iba a ser algo mejor que las 2. Iba a ser la verdad. Hablaron 2 horas. No fue una conversación ordenada ni limpia. Tuvo silencios incómodos y momentos en que los 2 hablaban al mismo tiempo y pausas largas donde ninguno sabía bien cómo seguir, pero tampoco quería colgar. Tuvo una parte en que Rodrigo explicó cosas que Esperanza no sabía. El año más difícil de su vida que había pasado solo sin decírselo a nadie, la separación de Valeria, un problema de salud que había resuelto sin contárselo, porque no quería preocuparla, y que sin querer se había convertido en el inicio de un silencio que después no supo cómo romper. Y tuvo una parte en que Esperanza dijo cosas que nunca había dicho, no con la voz del tribunal, sino con la voz de una madre que había tenido miedo, que había extrañado, que había cometido sus propios errores y que lo reconocía sin convertirlo en moneda de cambio. No resolvieron todo. 4 años de distancia no se deshacen en 2 horas. Quedan capas, malentendidos acumulados, hábitos de silencio que no desaparecen de golpe solo porque alguien decidió marcar un número un domingo al mediodía. Eso Esperanza lo sabía. Lo había sabido desde antes de llamar y era parte de lo que la había detenido durante tanto tiempo. La exigencia de que si iba a intentarlo, tenía que resultar perfecto y completo
y definitivo. Pero la perfección nunca había sido la meta real. La meta real era mucho más sencilla y mucho más difícil al mismo tiempo. Era simplemente volver a hablar. Volver a ser dos personas que se conocen de verdad y que eligen seguir conociéndose a pesar de todo lo que se interpuso. Y eso, en sus formas imperfectas y temblorosas, estaba pasando. Hacia el final de la llamada, hubo un momento de silencio más largo que los otros. Rodrigo fue el primero en romperlo. «Mamá, yo sé que te fallé». No lo dijo con el dramatismo de quien hace una confesión preparada. Lo dijo con la voz baja y directa de quien finalmente dice algo que cargó demasiado tiempo y que al soltarlo pesa diferente, no menos necesariamente, pero diferente. Esperanza no respondió de inmediato. En otro momento, en la versión del tribunal que había ensayado durante años, habría habido una respuesta preparada para esa frase. Una que confirmara, que enumerara, que recibiera el reconocimiento con la autoridad de quien tenía razón. Pero ese domingo al mediodía, con el sol entrando por la ventana de la cocina y el té enfriándose sobre la mesa, lo que sintió no fue la satisfacción de tener razón. Sintió alivio. El alivio simple y profundo de quien suelta algo que no sabía cuánto pesaba hasta que lo soltó. «Yo también te fallé a veces», dijo, «y también te extrañé todos los días». Rodrigo no respondió con palabras, pero ella escuchó su respiración cambiar al otro lado y supo que eso era suficiente. A veces entre una madre y un hijo, las cosas más importantes no se dicen, sino que simplemente se reconocen, como se reconocen dos personas que se han buscado en la oscuridad y finalmente se encuentran, no con discursos, sino con el simple hecho de que la mano del otro está ahí. Acordaron hablar el siguiente domingo, no con la presión de resolver todo de una vez, sino simplemente hablar, como se había hablado ese día, con la disposición de ser honestos y la paciencia de entender que reconstruir algo lleva el tiempo que lleva, y no el que uno quisiera. Cuando colgó, Esperanza se quedó sentada en la silla de siempre. El sol de la tarde ya había movido su ángulo, y la franja de luz que entraba por la ventana llegaba ahora hasta el borde de la mesa, justo donde estaba apoyada su mano. La sintió tibia sobre los nudillos. Afuera, el limonero que Rodrigo había plantado de niño seguía ahí, quieto y verde, y completamente ajeno a lo que acababa de pasar adentro, aunque de alguna manera su presencia en ese momento le pareciera parte de todo. No lloró, o más bien lloró un poco, brevemente, con esa clase de llanto que no viene del dolor, sino de algo más parecido al alivio y a la gratitud mezclados. Ese llanto que uno hace cuando algo que temía que ya no tuviera solución, resulta que todavía la tiene. Aunque la solución no sea perfecta ni completa, sino simplemente real. Tomó el cuaderno que guardaba en el cajón de la alacena para anotar las cosas del huerto y los gastos de la casa. Buscó una página en blanco hacia el final. Escribió con su letra firme y ordenada, la letra de quien aprendió a escribir cuando escribir se hacía con cuidado porque el papel no sobraba. Escribió una sola cosa. A veces el primer paso no es que el otro vuelva, es dejar de esperarlo con las manos cerradas. Cerró el cuaderno, lo devolvió al cajón, levantó la taza del té frío, fue a la cocina, puso agua nueva a calentar. Mientras esperaba a que hirviera,
Miró por la ventana el patio, el limonero, el cerco viejo, el cielo azul de ese domingo de invierno que había empezado igual que tantos otros y que sin embargo no terminaría igual que ninguno. Pensó en don Aurelio, en cómo le habría gustado saber esto. Pensó en Rodrigo, en el próximo domingo, en todas las conversaciones que todavía no habían tenido y que ahora quizás podrían tener. Pensó en la llamada equivocada del domingo anterior, en esa voz joven que había dicho mamá por error y había colgado sin saber lo que había puesto en movimiento. A veces Dios usa lo que tiene a mano, pensó. A veces usa una llamada equivocada, una radio encendida a las 3 de la mañana, una piedra redonda entre las matas de cilantro, un sermón sobre el padre que miraba el camino. A veces no necesita más que eso. El agua hirvió. Esperanza preparó el té. Se sentó de nuevo en la silla del asiento gastado, la de siempre, y tomó el primer sorbo despacio con las 2 manos alrededor de la taza como había hecho toda su vida. Afuera San Isidro seguía siendo San Isidro. El mismo pueblo de siempre, con sus calles empedradas y sus perros y sus eucaliptos y sus vecinas que preguntan con esa delicadeza torpe de la gente buena. Nada había cambiado en el paisaje, pero adentro de esa cocina pequeña, con la alacena de frascos ordenados y el calendario un mes atrasado y la radio vieja de plástico color crema, algo esencial había vuelto a respirar. No era que el dolor hubiera desaparecido. No era que los 4 años se hubieran borrado, ni que todo estuviera resuelto, ni que el camino que faltaba fuera a ser fácil. El perdón verdadero no convierte el pasado en mentira. No hace como si nada hubiera ocurrido. Pero sí hace algo que el rencor nunca puede dar. Le devuelve al corazón el espacio que necesita para volver a latir hacia adelante. Y Esperanza, aquella mujer de manos firmes y alma paciente, que había aprendido a vivir con una ausencia sin nombre, sintió por primera vez en 4 años que el domingo no era el día más largo de la semana. Era simplemente un día bueno, el primero de muchos. Si esta historia tocó algo en tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Hay alguien a quien llevas tiempo esperando con las manos cerradas? A veces nombrar lo que cargamos es el primer paso para soltarlo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, comparte esta historia con esa persona. Nunca sabes qué puede poner en movimiento una sola palabra en el momento justo.